Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Saltarse cordones sanitarios, viajar sin permiso de vacaciones y, escuche bien, sacar el pasaporte sanitario sin que el pasajero tenga que llenar el formulario. Bueno, eso es parte de lo que ofrecen decenas de taxistas piratas que se instalan en las afueras de los terminales de buses y que por 20.000 pesos trasladan a personas hacia el litoral. Una acción riesgosa que podría significar no solo sanciones económicas, sino que también posibles querellas criminales. Mire. ¡A Viña, Valpo, Viña! Bienvenidos a un mundo clandestino y a la vez conocidos supuestos taxistas que prometen un viaje a la quinta región costa y donde todo vale para sumar pasajeros, pese a las duras sanciones a las que se exponen. También si se levanta una querella, obviamente puede ser una querella criminal. 12 días de enero y de momento ya son más de 250.000 permisos de vacaciones. Las playas de la región de Valparaíso son el destino preferido para veraneantes ansiosos. Por eso hay grandes congestiones, interminables fiscalizaciones. Allí surgen taxistas piratas que ofrecen saltarse todo eso, como registró el Buenos Días a Todos. Pidimos papeles, nos vamos rápido, lo agarramos todo el taco culeado que se hace para allá. Nos vamos por otro camino nosotros. Y los tacos, oiga, tan terrible pesados, sobre todo los fines de semana, los tiran toda la orilla, bajan toda la gente del bulla, todos los autos los controlan. En pleno día, los dos terminales más grandes de Santiago y a vista de transeúntes y carabineros. Así trabajan estos pilotos clandestinos y arriesgados que por 20.000 pesos prometen llevarnos a las playas de la quinta región, incluso aunque no tengamos el permiso de vacaciones. No tenemos el permiso de vacaciones. Pero yo me voy por otra parte donde ustedes no lo van a controlar. Y lo dejo en el terminal de Valparaíso. Pero no hay control. Una acción ilegal pero recurrente. Choferes que se arriesgan a todo, incluso a realizar los pasaportes sanitarios de los propios pasajeros con tal de subirlos a sus autos. Saca por internet. No, lo sacamos ahora mismo. Por internet. Ahí mismo. ¿Dónde saco eso? Yo te lo saco. Desde 0,1 hasta 1.000 UTM, que son prácticamente 50 millones de pesos. Es una sanción dura y también si se levanta una querella, obviamente puede ser una querella criminal, porque eso puede tener implicancias, que una persona COVID positiva puede estar falsificando un pasaporte sanitario y de esa manera implicar una sanción mucho más dura. Conductas irresponsables. Mientras los alcaldes de la zona exigen PCR negativo para entrar al litoral, estos conductores ofrecen una ruta alternativa para eludir esos controles. En plena ruta 68, donde está instalado el principal cordón sanitario entre Santiago y Viña del Mar, una de las vías secundarias parece estar en el desvío hacia Curacaví. Trayecto más largo, pero aparentemente fuera de fiscalizaciones. Ofrecer saltarse los controles es gravísimo, es arriesgar a las personas, arriesgarse el mismo conductor. Pero tenéis Curacaví, y los buses sean derechos, que no pueden irse por la cuesta. ¿Y el control sanitario te lo saltáis? Nosotros sí, pues. El cordón se pone también en las rutas alternativas, no solo en las principales, justamente para detectar casos como estos. Además de todos los riesgos sanitarios evidentes, el afloramiento de estos taxistas clandestinos golpea directamente al transporte de buses y microbuses establecidos. Estas empresas informales no cuentan con ninguna medida de seguridad sanitaria, como tampoco de seguridad vial, lo que pone en riesgo la salud y seguridad de cada uno de los pasajeros que en ellas se trasladan. 20.000 pesos el monto para ser trasladado clandestinamente desde la capital a la costa. Una cifra que puede ser menor si se consideran las duras sanciones y los riesgos sanitarios que significa ser pasajero de estos taxis piratas. Y esta es una historia que se repite. Casi 200 personas fueron sorprendidas participando de carreras clandestinas en Maipú. Los espectadores tomaban alcohol en la vía pública y muchos de ellos no ocupaban mascarillas. Hubo varios detenidos cuando fueron sorprendidos por carabineros. Yo no sé si es más aquí o en Cachagua. Era una mezcla de carrete y carreras clandestinas. Una tarde de desenfreno literal en Maipú, calle Monseñor Valech, transformada en una pista con decenas de espectadores y fanáticos del mundo motor. Autos enchulados, vehículos a toda velocidad en un lugar angosto sin medidas de seguridad, sin autocuidado en esta delicada etapa de la pandemia. El evento que llamaron Lunes de Racing reunió cerca de 200 personas.
Pero la fiesta se acabó con la sorpresiva llegada de Carabineros. De verdad da rabia, impotencia sentir, digamos, que está pasando todo esto, primero en estos tiempos y segundo que por los riesgos que esta cuestión implica. Es un sector empresarial. Trabajadores dicen que es habitual ver este tipo de prácticas y esto es parte de lo que dejan estas actividades tuning. Aquí hubo varios detenidos. A la llegada del personal al lugar, sobre 150 vehículos se encontraban realizando carreras ilegales, logrando la detención de 23 de estos individuos, de los cuales 3 se encuentran con reincidencia por la misma situación. Esto no es espontáneo, se comunica por redes, la gente concurre, existen verdaderos clubes de este tipo de carreras. Y por otro lado, además, tienen un serio problema desde el punto de vista de la seguridad. Todos estos elementos confluyen en una inseguridad permanente. Primero que nada, los conductores no son tan buenos conductores como presumen serlo. Segundo, los automóviles que utilizan generalmente hacen más ruido que cumplir con una performance realmente deportiva. Carabineros dijo que fue clave la denuncia que hicieron algunos testigos, al igual que en este otro procedimiento ocurrido en Lo Prado. Estos 4 hombres subían tranquilamente una moto al pick-up de la camioneta. El tema es que era robada. Los datos de la patente fueron viralizados en grupos de WhatsApp. Así, unos policías, mientras patrullaban, lograron darse cuenta en una fiscalización y la recuperaron. Se hagan también denuncias dentro de la comunidad a través de los canales que estén armados con las comunidades, con administradores, con juntas de vecinos también, porque si bien ellos no son directamente los encargados de tomar acciones de seguridad, sí pueden tomar algunas iniciativas o pueden también informar formalmente a las comunidades. Podemos crear, por ejemplo, comités de seguridad, que de esa forma podemos accionar ante la justicia, presentar recursos, coordinarnos con el resto del sistema de justicia, porque son finalmente los mejores y los primeros fiscalizadores. Denuncias que resultan fundamentales para colaborar con las policías. En Maipú preocupaba el cero distanciamiento físico entre estos entusiasmados espectadores. La comuna tiene 342 casos activos. Estamos hablando de carrete y carreras organizadas. No, es tremendo, sí. Yo no sé si es más aquí o en Cachagua. Un evento tuning masivo, lleno de gente, autos enchulados y aglomeraciones. En este punto, las fiscalizaciones serán más estrictas para evitar que este tipo de actos protagonizados por a quienes denominan porfiados se repitan. Bueno, la última semana, de hecho, se registró el número más alto de detenidos por fiestas clandestinas desde el inicio de la pandemia. Y la semana actual parece ir por la misma senda. Ovalle y Quilpué se suman como comunas en donde se han realizado este tipo de eventos. Respecto a la ya bullada fiesta de Cachagua, la autoridad anda tras los pasos de uno de los asistentes, cuyo caso es un COVID positivo y está inubicable. Se confunda, lo que pasa es que la música y el paso de baile en su pantalla se parece a otros registros que usted ya había visto. Es que se pusieron de moda. Podría haber sido un video más de Cachagua, pero no, ellos estaban carreteando en Ovalle. En lo poco empático se parecen, aparentemente eso también se copia. Aunque según el dueño del recinto, este era un evento cultural y el video habría sido sacado de contexto. Hay un solo acceso, que es un pequeño pasillo. Al pasar por este pasillo, las personas se genera una pequeña aglomeración, algunas personas comienzan a hacerle algunos gestos al DJ y ese momento fue capturado en video y sacado de contexto. Nosotros lamentamos profundamente esto porque nosotros somos un local que se ha preparado profundamente para poder atender a las personas de la manera más segura posible. Otra moda, publicarlo absolutamente todo en redes sociales. Este flyer le dio la ruta a Carabineros para desbaratar otro encuentro en Quilpué. Basta ya, o sea, papás, mamás, preocúpense de qué están haciendo su hijo y su hija. Tomen conciencia. En el caso de Zapallar ya llevamos 40 contagiados. Tenemos casi 100 contactos estrechos. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que se muera alguien? Había consumo de alcohol. Estaban los jóvenes sentados en el piso, no había ningún distanciamiento social,
no estaban las mascarillas, las fotos que circulan con mascarillas porque Carabineros obtiene las mascarillas y se las pone en su momento. Casi todos menores de edad consumiendo alcohol. Desde la institución, eso sí, tuvieron que salir a dar explicaciones por el procedimiento. No fue una situación provocada, en definitiva, que Carabineros los tirara al suelo, sino que ellos se sometieron voluntariamente al control. Durante esta última semana el saldo fue de 308 detenidos por fiestas clandestinas. Solo el fin de semana hubo 10 eventos de este tipo y los casos suman y siguen. Según Carabineros, 35 de los detenidos además son reincidentes. Algunos han sido aprehendidos hasta en 18 ocasiones. Si es así, deberán ser formalizados y quedarán con alguna medida cautelar, por ejemplo, el arraigo, pero en general las penas que incluye la ley son bajas. Hace poco, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el establecimiento de una pena, de una sanción de cárcel para estos delitos, lo que implica entonces un dolor de cabeza para los fiscales que tienen que hacer estas persecuciones. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es un defecto en la ley. Las personas que sean reincidentes de estas multas, en tanto no tengan una condena, no se les va a aplicar esa reincidencia. Para el ministro del Interior, sin embargo, el problema está en cómo se está entregando el mensaje a estos grupos. No puede ser que el carrete le gane a la vida. No puede ser que finalmente ese carrete le gane a los cuidados que tenemos que tener durante la pandemia. Pero parece ser que hay un grupo que no lo entiende y tenemos que revisar cómo estamos llegando justamente a ese grupo de personas en cuanto a la comunicación. Sobre el caso de Cachagua, Seremi de Salud de Valparaíso interpuso más de 20 denuncias contra jóvenes que asistieron a la fiesta y que han entregado información falsa, mientras uno de los asistentes, al menos ya se sabe, dio COVID-19 positivo y está inubicable. En tanto, el presidente Piñera y la primera dama tienen que hacer cuarentena preventiva tras ser notificados como contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Se trata de una persona que trabaja en la casa del mandatario. El gobierno además desmintió la presencia de sobrinos del presidente en la fiesta clandestina de Cachagua, un rumor que circuló en redes sociales. Durante la mañana, el presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de la migración ilegal por medio de pasos fronterizos no habilitados. De esta forma, estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, para poner orden en nuestra casa. A las 12 del día con 40 minutos y cuando ya había finalizado la ceremonia en el regimiento Buin, el presidente y la primera dama fueron notificados como contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Se trata de una persona que trabaja en la casa del mandatario y que fue detectada en un examen de rutina realizado la tarde del lunes. Él y la primera dama salieron negativos de ese test de PCR, sin embargo una persona que trabaja en su casa salió positivo y eso implica por los protocolos que el presidente y la primera dama deban guardar cuarentena preventiva. La Moneda informó que el presidente Piñera continuará ejerciendo sus labores en forma remota y que en este caso no aplica la subrogancia en el cargo. El presidente solamente es subrogado cuando sale del país. En este caso el presidente no sale del país, tiene que hacer la cuarentena preventiva en su hogar, va a hacer toda la agenda que tenía dispuesta desde su hogar de manera telemática, obviamente. A pesar de contar con un PCR negativo, el presidente y la primera dama deberán realizar cuarentena preventiva durante 14 días, según establece el protocolo de la autoridad sanitaria. Hoy día, en general, los contactos estrechos pueden teletrabajar y eso es lo que hacen muchos trabajadores que, como no son personas enfermas, si su trabajo permite que ella puede teletrabajar, eso se hace hecho porque es un trabajo que hace la empresa con el empleador con el empleado. Una declaración que provocó reacciones. Según el decreto del MinSal, corresponde licencia médica por un máximo de 14 días para un caso de contacto estrecho. Durante la tarde, La Moneda liberó imágenes del presidente en reuniones telemáticas con el ministro de Justicia y asesores. Es muy importante que seamos muy claros con respecto a la normativa vigente sobre los contactos estrechos. En esta cuarentena tienen derecho a una licencia médica que extienda ya sea la Seremi o los equipos de trazabilidad de los centros de atención primaria de salud y no deben trabajar para mantener la cuarentena en sus domicilios.
El ministro Belolio descartó un rumor que circula en redes sociales y que asegura que sobrinos del mandatario habrían participado en la fiesta clandestina de Cachagua. Es absolutamente falso que haya algún pariente del presidente que haya participado de alguna de esas fiestas. Es absolutamente falso que el presidente hoy día tenga un PCR positivo, como también dice esa mentira descarada que algunas personas simplemente hacen esos fake news y se dedican a difamar. Sebastián Piñera notificado como contacto estrecho de un positivo por coronavirus. Noticia que llevó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a postergar su primera visita de Estado a Chile programada para el próximo lunes. Y casi un centenar de personas asistieron a un masivo funeral en un cementerio de Quilpué, en la región de Valparaíso. Presuntos barristas lograron burlar la seguridad del recinto y realizaron una serie de cánticos sin respetar el distanciamiento social ni el aforo máximo. Ni siquiera se alcanzaba a distinguir cuánta gente había en este funeral. Globos blancos, banderas bicolor, mientras este trabajador del cementerio miraba atónito lo que estaba pasando. Casi un centenar de personas llegaron hasta el Parque del Sendero en Quilpué. Tres buses llegaron, aparte de los autos y todo. Fue imposible controlarlo, como le digo. Venían toda la gente amontonada. Venía con mascarilla, sí, pero toda la gente amontonada. ¿Quién los paraba? Ellos venían con sus bombos, con sus cosas. Ni los carabineros los venían a parar. Y así fue. Testigos creen que eran barristas quienes lograron ingresar al Camposanto, haciendo uso prácticamente de un tercio del aforo solo ellos. Irregular situación que causó la molestia de los visitantes habituales, quienes incluso deben hacer reserva de hora para recordar a sus deudos. Me parece insólito en realidad. Yo creo que finalmente si están dispuestas ciertas reglas para poder cuidarnos en esta pandemia, pasarlas a llevar finalmente pone en riesgo a todo el mundo. Nada, ninguna medida de seguridad, nada. Y eso es lamentable, bien lamentable. Una falta de respeto. No tienen conciencia de lo que está sucediendo. Desde el cementerio Parque del Sendero declinaron referirse a la vulneración de la seguridad en el recinto. Sin embargo, a través de un comunicado indicaron que la asistencia masiva a funerales produce aglomeraciones y que ya han solicitado previamente el apoyo de las autoridades para enfrentar este tipo de situaciones que escapan al control del cementerio. Irresponsable actuar en una semana crítica en cuanto a los contagios en la región de Valparaíso. Masiva despedida en Quilpué, que levanta nuevamente las alarmas para las autoridades. Hoy día, de alguna manera, es difícil poder fiscalizar todo al mismo tiempo. Por eso es tan importante la denuncia ciudadana y es por eso que no vamos a dejar ninguna de las denuncias sin consultar y sin aplicar las normas que esto lo requiere. Si efectivamente este funeral se realizó, en esas condiciones que aparecen en las imágenes, claramente vamos a cursar un sumario al cementerio, como también a las personas que están involucradas. Literalmente con bombos y platillos despidieron a su amigo. Irónicamente, en uno de los lugares en que miles de familias chilenas han dicho adiós a un ser querido que partió tras contagiarse. Polémicas imágenes que la comunidad espera no se vuelvan a repetir. ¿Quién será él o la candidata del Frente Amplio en materia presidencial? Bueno, con la decisión de Beatriz Sánchez de postular a la Convención Constituyente por la Florida, Puente Alto y La Pintana, entre otras comunas, el conglomerado se quedó sin su figura mejor posicionada. Un comité de búsqueda tiene la tarea de escoger al abanderado que, según algunos de sus miembros, será un nombre que sorprenderá, como nos cuenta Flavia Cordela. Organizó hasta el último detalle y hasta dirigió el grito de aliento. Así Beatriz Sánchez lanzó su candidatura para ser miembro de la Constituyente, cerrándole la puerta a la que pudo ser una nueva aspiración presidencial por el Frente Amplio. Que hoy día haya tantos y tantas figuras presidenciales, no solamente en todos los sectores de la oposición, sino también en la derecha, quiere decir que todavía es un tema que no está zanjado. Entonces creo que surge todavía, hay mucho terreno para que surjan nuevos liderazgos. Y el Frente Amplio, en un periodo complejo, busca seguir avanzando y para ello surge una tarea clave: determinar quién será la carta presidencial que los represente en noviembre, ahora que Sánchez, su figura mejor evaluada, diera un paso al costado.
El Frente Amplio tiene que debatir cuál va a ser la figura presidencial que la va a representar en el siguiente periodo. Es un proceso que están viviendo además las diversas coaliciones del país. No me cabe ninguna duda que hay lideresas y líderes al interior del Frente Amplio disponibles a enfrentar ese desafío. Conformamos un comité de búsqueda que va a sondear alternativas tanto dentro como fuera de los partidos del Frente Amplio, además de intercambiar también opiniones y puntos de vista con diferentes personalidades y organizaciones sociales. Comité de búsqueda que trabaja a toda máquina para encontrar una carta presidencial. Uno de los nombres que se repite luego de que Sánchez y Atria optaran por la constituyente es el de Marcelo Díaz. He expresado mi disposición a competir en una primaria que el Frente Amplio organice, prepare o acuerde, que después nos permitan ir a una primaria más amplia con aquellos con los que compartamos un programa de gobierno. Y no es el único nombre que suena. Gabriel Boric ha sido propuesto por algunos, sin embargo, él rechazaría esa idea. Como Frente Amplio vamos a tener una candidatura presidencial, estamos en conversaciones respecto a aquello y hoy día la prioridad está en presentar ideas y propuestas para hacer de Chile un país más digno, más justo, antes que solo centrarnos en disputas por nombre. Pronto espero que podamos dar ese anuncio y no me cabe ninguna duda que muchos se van a sorprender. ¿Y si no aparece un nombre entre sus filas? Esa carta hoy día no existe. Pero creo que no hay que ser tan derrotado, queda tiempo. También dentro de la izquierda está la candidatura del Partido Comunista con Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, Marcelo Díaz son candidaturas que sus partidos han proclamado y por supuesto yo creo que no nos van a faltar opciones. Opciones que se barajan y que incluso van más allá de miembros de sus propias filas. Por eso el nombre de Jadwe en algunos gusta, siempre que no se determinen responsabilidades en el caso Luminarias. Sin embargo, desde el Frente Amplio insisten, aún hay tiempo para buscar y encontrar una propia carta presidencial. La celebración de un matrimonio en la ciudad de Temuco terminó con 24 personas detenidas por haber puesto en riesgo la salud pública. La Fiscalía pidió 1 año de presidio para los infractores, pero ¿se puede realizar celebraciones de matrimonio? ¿Cuáles son los protocolos? Verónica Moscoso nos cuenta. Hoy celebre de esta manera su matrimonio en comuna en Paso 1 o 2. Se arriesga a pasar por lo menos una noche tras las rejas. Así ocurrió en Temuco. Carabineros sorprendió a 47 personas participando de una boda en el Club de Rodeos, que terminó con la detención de 24 invitados. Solo se salvaron los novios, los adultos mayores y los niños. La ceremonia se llevó hasta que terminó. Y cuando estamos empezando con la otra cosa, entonces aparece la señora que fiscalizan eso. Nosotros no comemos desde ayer a las 2 de la tarde. No alcanzamos ni a almorzar porque llegó Carabineros, llegó el GOPE y un montón de patrulla y al final se arruinó el matrimonio. Los asistentes se escudan en que desconocían que estaban infringiendo la ley. Pensaban que por estar en fase 2 no había problemas para participar en este tipo de eventos. ¿Pero tenían conocimiento de que está esa normativa o a quién responsabilizan de lo ocurrido? Al coordinador. ¿La productora tendría la culpa? La productora. ¿Ellos arrancaron cuando llegaron los fiscalizadores? Sí, fueron los primeros en desaparecer junto con el pastor. Mire, hay distintos papeles. Allá adentro hay una normativa que dice 50, otra 40 y en otra dice 20. O sea, la información confusa sería lo que si la SOFO se prestó para hacer todo un evento de eso, uno asistió nomás. Responsabilizan a la organizadora del evento, ya que fueron ellos los que no controlaron el aforo. Por ejemplo, Villarrica está en fase 2, no se puede hacer nada el sábado y domingo. Y el casamiento se hizo el día lunes, yo pensé que estaba bien todo. Y no solo para las fiestas de matrimonio hay restricciones, las ceremonias en el registro civil también tienen todo un protocolo. De hecho, hoy día, por ejemplo, en fase 1 y fase 2, o sea, cuarentena y transición, no hacemos matrimonio a domicilio. Se hacen matrimonios en oficina con los aforos dispuestos por la autoridad. En general nosotros estamos aprobando los matrimonios con una persona por cada 4 metros cuadrados o 5 metros cuadrados de la sala de ceremonia. O sea, en la mayoría de los casos pueden estar, además de los novios, sus 2 testigos y el oficial del registro civil. En ninguna fase se puede celebrar en residencias particulares. En preparación, el aforo es de 25 personas en espacio cerrado y 75 al aire libre. En apertura inicial, 50 en un salón cerrado pero con ventilación y 150 al aire libre.
Día a día, dependiendo el número de contagios, los aforos van cambiando y los planes de los novios también. Sara y su futuro marido querían un matrimonio con 150 invitados en Paine. Hoy ya no saben si el 1 de abril se casarán solos o acompañados. Si es que no podemos realizar la celebración, la vamos a postergar para más adelante, pero de todas maneras queremos llevarlo a cabo en esta fecha. En este momento está en fase 3, así que todavía estamos con las esperanzas de que se mantenga en fase 3 y que lo podamos realizar, pero no sabemos qué puede pasar de aquí a la fecha. Camila también soñaba con un matrimonio de cuento. El 9 de mayo del 2020 iba a ser su día. Después de varias postergaciones, su celebración se redujo a una ceremonia civil que transmitió por Zoom. Pero no podíamos tener 150 invitados. Y ahí fue cuando dijimos, ok, casémonos por el civil, 7 de enero, 20 invitados. Yo les digo, yo que acabo de vivir un matrimonio en pandemia, es complicado. O sea, si están dispuestos a casarse con esos protocolos, lo pueden hacer. Pero van a tener que cumplir ciertos protocolos, informarse bien para evitar estos problemas que hay como con los matrimonios que no son como legales técnicamente. El mejor consejo para no pasar el mal rato vivido en Temuco es informarse. Por ese evento, 24 invitados deberán responder judicialmente. Tener presente que estamos en fase 2 y a puertas de retroceder una cuarentena total por el número de contagios y de fallecidos en la ciudad de Temuco. Y no obstante todo ello y las disposiciones de la autoridad sanitaria fueron vulneradas, juntando un número de personas muy superior al máximo contemplado por la autoridad sanitaria. Tras el control de detención quedaron libres, pero serán formalizados el 12 de mayo por poner en riesgo la salud pública. La Fiscalía pidió una pena de 300 días de presidio. Más de 2.000 independientes que recibieron casi 500.000 patrocinios se inscribieron este lunes para ser candidatos a la Convención Constitucional. Una cifra que demuestra el alto interés que ha generado este proceso. Sin embargo, son postulaciones paradójicas, porque el no representar a un partido tradicional, lo que muchos consideran una ventaja, se convierte en desventaja a la hora de competir. Marian Basso nos explica. ¡Qué tiro tenía! ¡Mira qué bonito! Iona Rothfeld pone el descuento. Un verdadero golazo de 40 metros anotado en 2010 en el Mundial Femenino de Fútbol Sub-17. Su protagonista, Iona Rothfeld, hoy presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol, cientista política y también candidata independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 12 de la región metropolitana. Siempre he entendido que el deporte es reflejo de la sociedad y el desafío es formar equipo. Ella quiere convertirse en uno de los 155 integrantes que escribirán la nueva Constitución. La verdad es que la búsqueda irrestricta de la dignidad como derecho humano es algo que voy a perseguir hasta el final. El tema de la equidad de género. Yo soy feminista y creo que la nueva Constitución tiene que considerar y a estos grupos que han estado subrepresentados. Al igual que Rothfeld, son muchos los independientes que quieren participar en este histórico proceso, 2.213 para ser exactos. El número según el CERVEL de candidaturas independientes inscritas, las que fueron patrocinadas, atención, por más de 480.000 ciudadanos, cifra que según expertos demuestra un alto interés en el proceso. La crisis de representación de los partidos políticos claramente ha generado un interés ciudadano, la crisis social y política que estamos viviendo y que genera también un estímulo adicional. Y por eso en los independientes muchos cifraron altas expectativas. En regiones el ánimo es el mismo y son cientos, muchos de ellos sin ningún vínculo con la política y con poco acceso a difundir sus ideas, que desean integrar la próxima Convención Constitucional. El desarrollo de la cultura y las artes tenga un valor que realmente se reconozca, así que vamos por eso para poder potenciar esto desde la base misma con el apoyo del Estado. Una constitución participativa, que la ciudadanía pueda efectivamente contar con una mayor participación o injerencia en la toma de decisiones. Fernando es gestor cultural y candidato por el Distrito 20. Rodrigo es profesor de la Universidad de Atacama y va por el Distrito 4. Candidatos independientes expectantes por el proceso, pero aún así la mayoría de los independientes tiene un reparo. Los partidos políticos, los candidatos de partidos políticos tienen un soporte. No queríamos que se meta la misma gente que ya está, que la ciudadanía siente y sentimos que nos ha fallado. ¿Realmente los candidatos independientes están en desventaja frente a las cartas de los partidos políticos? ¿Cuáles son los obstáculos que deberán enfrentar? La razón central por la que es muy difícil que un independiente consiga un cupo es porque su votación individual compite contra la votación de otras listas o pactos cuyos candidatos suman entre sí.
Inconvenientes que los dejan en desventaja, pero que no detienen las ganas. Más si, según diversos expertos, el mensaje tras el estallido social se vincula más a candidaturas independientes que a las tradicionales. Por eso, más de 2.000 personas asumieron el desafío para ser protagonistas de un proceso histórico y ser parte del selecto grupo que redactará la nueva Constitución. A un día de la inscripción de pactos y candidatos, un verdadero terremoto político en Chile Vamos provocó la oficialización de la candidatura de la columnista Tere Marinovich, quien es representante de Republicanos, el partido de José Antonio Kast. Vía Twitter, ella confirmó lo que hasta ayer estaba descartado, que su candidatura era oficial para ser constituyente por el codiciado Distrito 10, que incluye comunas como Santiago, Providencia, La Granja y Ñuñoa. Un mensaje en el cual también, irónicamente, saludó a sus compañeros de lista por la cálida bienvenida, porque en realidad, y esto es lo que ocurrió, a ellos les provocó indignación. ¿Qué ocurrió? Su nombre no era parte del listado que, según miembros de Chile Vamos, se había acordado para conformar una sola lista en la elección para convencionales constituyentes. Bueno, así lo reveló al menos Mario Desbordes, que dio a conocer los nombres, asegurando que Marinovich jamás estuvo presente y que de haber figurado no habrían dado el ok. Inaceptable faltar a los acuerdos entre gallos y medianoche, dijo en la red social el precandidato presidencial de RN. Indignación que también habrían manifestado los exministros Cristian Monkever y Gonzalo Blumel por esa candidatura, ¿no? Y también la postulante oficialista Silvia Eizaguirre, que aseguró que por esto se encuentra en etapa de reflexión. Bueno, en su primera aparición ante la prensa desde el asalto al Capitolio en Washington, el presidente Donald Trump calificó de ridículo el juicio político en su contra impulsado por los demócratas en el Congreso. Mientras la capital de Estados Unidos está bajo alerta máxima a pocos días del cambio de mando. 5 personas murieron por el asalto al Capitolio, pero pudo ser una tragedia mayor. En algunos pasillos, el intento de la policía por detener a los adherentes de Donald Trump se convirtió en un agobiante forcejeo. En medio de estos esfuerzos por detener el avance de los seguidores del mandatario, surgió una figura destacada por su accionar. Las imágenes del agente Eugene Goodman haciendo frente a una turba le han hecho merecedor de numerosos elogios. En el video, el policía aparece atrayendo la atención del grupo para alejarlo de la entrada desprotegida, a su izquierda, de la sala de plenos del Senado, donde aún estaban los congresistas. Un contraste con 2 de los policías encargados de resguardar el Capitolio que fueron suspendidos por su presunta negligencia en su actuar frente a los manifestantes. Otros 15 también están siendo investigados por su desempeño durante el asalto al Capitolio. A poco más de una semana del cambio de mando, el edificio está bajo una fuerte vigilancia y rodeado por una reja. El FBI alertó sobre la amenaza de protestas armadas en todo el país a partir del sábado. Frente a este tenso ambiente, Washington se reforzará con más de 100.000 miembros de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad. Además, el propio Trump decretó el estado de emergencia en el distrito. La acción del presidente autoriza al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar todos los esfuerzos de socorro de desastres que tienen el propósito de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local. En este mismo edificio, los demócratas aumentaron la presión sobre Trump al presentar ayer una moción legislativa para removerlo de su cargo. Pero la solicitud fue bloqueada por los republicanos, por lo que la oposición avanzó con sus planes para un juicio político, acusando a Trump de incitar a la violencia de sus seguidores. You know, if one of us was inciting a riot, we would get thrown in jail. I think people need to put aside the partisan differences and recognize this man is wholly unfit for office. He's unhinged. En su primera aparición frente a periodistas desde el 8 de diciembre, el presidente se refirió al proceso de juicio político que los demócratas intentan levantar en su contra. Además, rechazó cualquier responsabilidad por el violento asalto al Capitolio. We want no violence, never violence. We want absolutely no violence. And on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. It's ridiculous. It's absolutely ridiculous. This impeachment is causing tremendous anger. And you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. En su primera actividad pública tras el ataque al Capitolio, Trump viajó a Texas para supervisar la finalización de más de 700 kilómetros del muro en la frontera con México.
que se convirtió en uno de los emblemas de su gobierno para impedir la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. A 2.000 kilómetros de allí, las autoridades ambientales buscan a los responsables de haber tallado en un manatí el apellido del mandatario. Una mutilación ilegal y criminal, dijeron los expertos, y ofrecieron una recompensa de $5.000 para dar con el responsable. Bien, pues ya estamos con Andrés Vial para conocer, Andrés, cómo impacta, primero que nada, buenas noches, el cambio en el plan paso a paso, sobre todo en el ambiente gastronómico. Hay bastante molestia porque se han bajado los aforos, se han introducido algunas modificaciones. Harto cambio. Como por ejemplo, prohibir la música. Sí. Ayer fue el turno del paso a paso en materia sanitaria, cuarentena mínimo de 2 semanas, máximo de un mes. Hoy día fue el paso a paso económico para el comercio, para los supermercados, para los restaurantes. Y son 3 cambios fundamentales. El último, el que decías tú, el de la música, que está generando sobre todo también en los artistas enojo. Una discusión que se está recién instalando. Vamos a ver si esta medida continúa. Vamos con la gráfica. A ver, las comunas que estén en fase 2, restaurantes, aforo, en las mesas máximo 4 personas. Hasta ahora la discusión era que en esta instancia podían abrir las terrazas, máximo de cierta cantidad de personas. Sí. No se discutía, no se refería a la cantidad de personas por mesa. Ahora 4 personas máximo por mesa. Okay. Si avanzas a fase 3, vamos en la siguiente etapa, máximo 6 personas por mesa. Si va una familia grande, van a tener que separarse en 2 mesas, lamentablemente. Pero, ¿se dice algo sobre la distancia entre las mesas? Se mantiene la misma distancia entre las mesas. El cambio es, obviamente... La cantidad de personas por mesa. Pero aquí en la tercera fase de la gráfica, aquí entramos en una zona quizás que es más compleja. Se prohíbe la música en todos los locales, pubs, restaurantes que estén en fase 2 o fase 3. ¿Sabes qué te digo una cosa? Es que yo... Vamos a explicarlo. Sí. Yo encuentro que esto no tiene ningún sentido epidemiológico. Porque si lo que tú quieres es que la gente no baile... O que no cante. O que no cante, diga eso. Pero cuando tú reproduces música, hay artistas que están ganando parte por el derecho de autor. Y aquí se está lesionando gravemente eso. Y ya hay cartas que están enviando los artistas de molestia frente a este tema. Pero esta fase, el tema de la música, es lo que genera más discusión. También, ojo, que en los supermercados hay ciertos elementos que no se van a poder vender cuando ustedes, obviamente, que en cuarentena. Ropa. Juguetería, varios productos. A ver, el tema de la música y todos los cambios en este paso a paso económico en la nota de Nacho Atenas. Para el mundo gastronómico, la música es uno de sus mejores aliados. Aseguran que es parte de vivir la experiencia, la misma que ahora no será igual. En transición y en preparación, la idea es que no exista música en los restaurantes. Como otro balde de agua fría, si se lo tomaron miembros del sector gastronómico, como el dueño del restaurante La Chimenea, un lugar que se caracteriza por su música en vivo y envasada. Pésimo, me parece. En realidad, todas las medidas que están adoptando son en desmedro de un gremio que ya está bastante golpeado. Más que acompañar el tema gastronómico, es algo que te influye en el estado de ánimo, te influye en la conversación. Pero, ¿cuál es la razón para tomar esta medida? La música hace que la gente hable más fuerte. En consecuencia, lo que se está tratando de hacer es evitar un mayor riesgo de contagio, no solamente al limitar los aforos, sino que también al poder disminuir la música. A eso se suman aforos establecidos en las mesas. Son estas imágenes las que se busca evitar. Por eso en el caso de la fase 2, solo se podrán sentar 4 personas y en preparación 6. Es un poco más restrictivo que lo que teníamos antes. Nosotros creemos que eso se puede compensar perfectamente si, por ejemplo, se corre el toque de queda, se nos permite funcionar los fines de semana. O sea, pienso que dado que vamos a tener mayores restricciones que las que teníamos antes, sería muy bueno entonces darnos la opción de tener horarios más largos de funcionamiento. Pero no serán los únicos con limitaciones. Los supermercados también se deberán regir bajo nuevas reglas. Vestuario, digamos, está juguete, decoración, ropa deportiva, electrodomésticos, línea blanca, eso no pueden vender los supermercados en cuarentena, pero sí los pueden despachar a domicilio, estoy hablando presencial. Una medida que las autoridades aseguran busca emparejar la cancha, ya que al ser un negocio con alimentos de primera necesidad no cierra sus puertas, lo que para representantes de sectores del comercio era injusto. Hay que tomarlo como una medida, digamos, que beneficia la salud de las personas y lleva una medida equitativa, digamos, con el comercio en general.
Además, se establecieron nuevos aforos. En etapa de transición en los centros comerciales se podrá tener una persona cada 8 metros cuadrados y en fase 3 una persona cada 4 metros cuadrados, cerca de un 40% menos de gente. Estamos en una situación de excepción y hay que considerarla como tal para que todos podamos ir reactivándonos en cada uno de nuestros rubros y de esa forma entonces podamos ir reactivando la economía del país que es tan necesaria. Medidas que son valoradas por la ciudadanía tras el aumento considerable de casos. Las aglomeraciones siguen siempre igual, es espantoso ver a la gente amontonada una con otra. Hay que adecuarse porque esto también depende de que nos cuidemos todos. Si no nos cuidamos nosotros mismos, así que yo creo que está bien todo lo que están haciendo. Es la tensión entre las medidas sanitarias y la reactivación de la economía. En concreto, la autoridad hoy puso el acento en los aforos como uno de los principales focos de contagio. No hay duda que se debe privilegiar el cuidado de la vida de las personas. Debemos cautelar la vida de las personas, intentando afectar de la menor forma posible lo económico. Mayores restricciones en medio de un complejo escenario sanitario, donde la economía mira atenta a su evolución, que tiene un directo impacto. Te hago una pregunta, Iván Núñez. Dale. ¿Utilizas cheques? Vamos a cambiar completamente. Tiene que ver con el comercio, tiene que ver con... Cada vez menos. Sí, cada vez se usan menos cheques. Menos. Hoy día, generalmente, las empresas, el grueso ocupan los cheques. Lo que pasa es que la Comisión para el Mercado Financiero puso en consulta una normativa que permitiría a los bancos, cuando ofrezcan, por ejemplo, una cuenta corriente, que sea sin cheques. Al día de hoy, siempre si abres una cuenta corriente, viene con cheque. Talonario. ¿Será la muerte definitiva del cheque? La muerte del cheque se viene. Yo reporté economía hace 20 años y se están matando el cheque. Sí, claro. Vamos con los números, a ver cuánto ha caído la utilización del cheque con los medios de pago electrónicos. Sencillamente es mucho más engorroso. El año 2000, todas las transacciones que no eran efectivo, el 60% eran cheques. O sea, la llevaba. El 2017, tan solo un 6%. Si lo llevamos esto a número, vamos en la parte derecha de la gráfica. En 1998 se utilizaron 324 millones de cheques, empresas o personas. El 2017, 132 millones de cheques, la gran mayoría son empresas. Ya, no muere pero languidece, claramente. No muere pero languidece. Languidece, está muriendo hace rato pero languidece. Quizás esta normativa, esta consulta en la nota de Jaime Quesada puede significar la muerte definitiva del cheque, no sabemos. Si yo te digo, tienes que hacer un cheque endosado o tienes que hacer un cheque al portador, ¿sabrías hacerlo? No. Complicado porque hay que firmar atrás. A veces uno dice, pero ¿cómo lo lleno? Y ahí la gente te ayuda así como a, póngale aquí la línea, qué sé yo. Dicen que a fines del siglo XVIII se emitió el primer cheque en Inglaterra. En Chile su historia se remonta a 1922 con la publicación de la ley que los reguló. Por largo tiempo fue uno de los medios de pago más populares del país y con mayor antigüedad después del efectivo. Pero el cheque está en retirada. Es muy poco lo que se usa el cheque ahora, es bastante peligroso y muchas veces es muy mal usado también. Porque siempre está el riesgo del robo o pérdida, el mal llenado o su emisión o giro sin fondos. No lo echaría menos, no lo echaría menos. Según la última encuesta elaborada por el Banco Central, solo el 1% de los hogares en Chile declara usar los cheques como medio de pago. El cheque como instrumento de pago ya lleva mucho tiempo en retirada. El cheque para transacciones de bajo valor que normalmente se utilizan todos los días, se utiliza muy poco. Por eso la Comisión para el Mercado Financiero publicó en consulta una norma que permite a los bancos ofrecer cuentas corrientes sin cheques, adecuándose a las nuevas necesidades, a menores costos y disminuyendo los riesgos inherentes al manejo de estos documentos. Con todos los adelantos que hay ahora, es factible, como todo se está haciendo prácticamente con transferencia. A mí me parece bien porque al final todo es a través de transferencia. Y al menos Banco Estado está de acuerdo. Nosotros pensamos de que este análisis va en la dirección correcta, porque hoy día el mundo opera con medios tecnológicos, con tarjetas, etcétera, que son bastante más prácticos para las personas. El número total de cheques presentados para cobro por personas y empresas alcanzó un máximo de 324 millones de unidades en 1998, pero en 2017 el número bajó a 132 millones. Pero pese a la baja, algunos siguen usándolos, sobre todo a la hora de pagar altos montos. El Valevista podría reemplazar esos casos puntuales de altos pagos, digamos, y está mucho más garantizado el Valevista, porque el Valevista te certifica que los fondos están disponibles
para la contraparte, no así el cheque. ¿Y qué pasa cuando se exige este tipo de documento para acceder a un servicio o pagar en cuotas? Cheque en garantía clínica, el otro fue cheque garantía en un trámite funerario. Pagar la universidad, por ejemplo, se paga como al cheque, el preuniversitario también lo pagaban al cheque al contado como mensualmente. Por lo menos en esta etapa debería dejarse la opción de cheque como una forma opcional. El cliente, si necesita un cheque, vaya y lo pida al banco, pero no que se entregue por defecto. La normativa estará en consulta hasta el 29 de enero y luego de eso se tomará la decisión definitiva, una que podría marcar un capítulo casi final para los cheques. Relacionado con la pandemia, hace un tiempo que está rigiendo nuestro país la ley de quiebra de personas, Iván, no solamente la ley de quiebra de empresas. Y los números de este año, o el año pasado en pandemia, sorprendieron, pero por lo bajo. Se pensaba que muchas más personas iban a acoger a esta ley. Vamos con la gráfica, vamos con los números. 5.113 personas, es bastante bajo. Es un crecimiento respecto al año pasado, pero un crecimiento moderado, de un 8,1%. Los dos retiros de 10% ayudaron mucho a que estos números se aterrizaran. Mucha gente que pagó deudas morosas. Esta ley permite a las personas, cuando sencillamente ya las deudas más arriba del cuello, reorganizarse de manera mucho más completa que lo que pueden exigir otro tipo de plataformas. Vamos con la siguiente etapa. En promedio, 26 millones de pesos las personas que se acogen a quiebra. Los hombres 29 millones, 23 millones las mujeres. Obviamente por mayor nivel de ingresos de los hombres hay un porcentaje mayor de la quiebra. Y vamos con la última etapa, la quiebra más alta en cuanto a montos, las personas que están entre 50 a 65 años, ojo, que son también los que más pierden la pega, han perdido la pega durante esta pandemia. 37 millones de pesos, la deuda más baja promedio, 18 a 19 años, está mal ahí el número, 18 a 29 años, 19 millones de pesos, la quiebra de personas que, por lo menos en este año, ayudó harto los dos retiros del 10% a que no fuera Crece poquito. Crece poquito. Andrés Villar, muchas gracias. Buenas noches. Vamos con otros temas. Por precio hay accesibilidad para todo bolsillo y no hay restricciones para comprarlos. Vacío legal, el cual han aprovechado para cometer todo tipo de delitos. ¿De qué estamos hablando? De los inhibidores de señal que bloquean GPS, teléfonos, alarmas y cámaras de seguridad, pero que ahora podrían tener limitaciones por un proyecto de ley. Presta atención. En los últimos años, en diferentes operativos y en delitos, se ha multiplicado la presencia de un dispositivo clave en atracos. Se incautó una pistola, un revólver y un inhibidor de señal GPS. Ellos apretaban un botón y de esta manera inhibían la señal de las alarmas. Inhibir las alarmas, incluso las señales de celular. En robo de casas, bodegas, camiones o vehículos repartidores, donde sea pasan inadvertidos. Los inhibidores de señal, un arma más para peligrosas bandas. Su acción es desconectar o en cierta forma botar la señal tanto de sistemas de alarma conectados a través de Wi-Fi como también de GPS y en algunos casos también de cámaras de seguridad. Nos encontramos que son bandas que mantienen una peligrosidad alta, generalmente ya tienen bastantes delitos a su haber. Llevan al menos 8 años en la mira de las policías, cuando bandas criollas replicaron esta modalidad importada de Europa. Incluso algunos la llevaron a otros países. Dicen que nuestros compatriotas son parte de una banda protagonista de una ola de robos en Los Ángeles, California, estado donde hace ya un tiempo las policías aseguran que utilizan un sofisticado sistema que por lo demás lo encuentran novedoso. Manipulaban un inhibidor de señal. Grupo de chilenos acusados de robar casas y autos. Lo cierto es que los inhibidores de señal son de fácil acceso, no hay ningún impedimento para su compra. De hecho, ofertas abundan en Internet. Hay precios para todo bolsillo, con envíos gratis a la puerta del hogar. De ahí que este martes ingresó un proyecto de ley que busca regular su venta y compra solo con autorización del Ministerio del Interior, con previo informe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones. Regular la comercialización, que exista un control sobre la tenencia de estos inhibidores o bloqueadores y que además, si una persona comete un delito haciendo uso de ellos, tenga un grado más de aumento de pena. Los inhibidores son usados por faenas mineras, pesqueras o textiles, además de las policías. Son los principales clientes de la Casa del Espía, local establecido que vende este producto que puede llegar incluso a los 3 millones de pesos. Es un producto que se vende con suerte 10 en el año. O sea, no es una venta masiva de este tipo de cosas. No es que todo el mundo venga a tocar la puerta y que una vez al día comprar un equipo. Por algo traemos 3, 2 en el mes, con suerte. Entonces,
y Casa La Espía no hay 100 tampoco. Esteban González Valenzuela, alias El Zlatan, es uno de los detenidos por el robo del siglo de 15.800 millones de pesos a la empresa Eserval. Fue detenido portando un inhibidor de señal con el cual se mantenía prófugo de la justicia. De hecho, en su carrera delictual ya había sido capturado con uno. Quienes utilizan los inhibidores de señal mantienen un conocimiento un tanto más avanzado en el uso de tecnologías y también de las señales en sí, cómo inhibir, cómo llegar a botar algún tipo de señal a través de Wi-Fi u otra. Habla de una planificación desde la comisión del delito y como también posterior cuando es la huida o salida de los lugares. Quienes manejan los inhibidores en las bandas son delincuentes avesados según el OS9, que eventualmente tendrían un acceso más complejo de aprobarse el nuevo proyecto de ley. Veraneantes y residentes de Antofagasta están aprovechando las últimas horas de playa hasta posiblemente febrero. Esto por la tercera cuarentena que va a vivir la ciudad a partir de este día jueves. La autoridad ya anunció aumento en las fiscalizaciones. Es la postal característica del verano en Antofagasta, en donde el borde costero y las playas se vuelven el panorama ideal para disfrutar y capear las altas temperaturas, imagen que quedará solo en el recuerdo a partir de este jueves cuando la comuna entre nuevamente en cuarentena. Ya que el jueves ya entramos a cuarentena, así que ahí no se va a poder salir, o se va a poder salir, pero es más restringido, así que mejor aprovechar estos últimos días. Venimos a aprovechar antes del encierro, traer a los niños, que es lo más importante, para que no se estresen. La verdad es que he disfrutado muy poco la playa y aprovechando antes que pasemos a la fase 1, entonces estoy aprovechando un ratito de sol. Con todas las precauciones, sí. ¿Tú sabes que el jueves volvemos a cuarentena? Sí, un amigo me contó. ¿No vamos a poder disfrutar acá en la playa? Sí, da mucha lata. Estamos aprovechando venir a la playa antes de cuarentena porque no sabemos si estaremos todo el verano así. Es por esto que este martes gran cantidad de antofagastinos concurrieron hasta las playas para disfrutar de estas últimas horas previas al confinamiento total. El municipio incluso había implementado recientemente estos hexágonos para que los bañistas pudieran ir de forma segura, respetando la distancia. En este poco plazo, ahora que se dio el anuncio de la cuarentena, ha aumentado la cantidad de bañistas. Además, sirvió la implementación de estos hexágonos que ha permitido que los bañistas tomen un patrón de conducta en donde las distancias se están respetando. Confinamiento que será más estricto, al igual que las fiscalizaciones, solo 2 permisos de libre disposición, con lo que se busca privilegiar trámites esenciales. También habrá controles a las segundas viviendas, principalmente hacia la comuna de Mejillones y los balnearios de Hornitos y Juan López. También se está evaluando la posibilidad de poner vallas papales no solamente en el balneario municipal, sino que en Trocadero y también en el sector sur, la otra playa autorizada. Que va a poder ser utilizado, como insisto, solamente 2 veces por semana y con una duración de 2 horas. Pero no es un permiso que sirva, por ejemplo, para ir a la playa. Tercera cuarentena para Antofagasta en lo que va de la pandemia, la que se podría extender hasta 4 semanas. Y si las condiciones sanitarias lo permiten, ya durante el mes de febrero se podrá disfrutar libremente del borde costero y reactivar también el turismo que ha sido golpeado con fuerza por la pandemia. Está totalmente finiquitado. Ahora es quién va a reemplazar a Reinaldo Rueda. Sí, Rueda, ahí en imagen, en pantalla, será el próximo técnico de la selección colombiana. Ya en la doble fecha clasificatoria de marzo estará dirigiendo a la selección cafetalera. Pero a Chile aún no lo sabemos. Mañana llega el director de selecciones, Francis Cajigao. Ahí va a traer una terna, ya la carpeta lista para presentarse a la directiva de la ANFP y tendrá que decidir. Bueno, ya se pusieron una fecha, la primera semana de febrero, para tener al nuevo técnico de La Roja. Para que no haya ningún tipo de problema en el futuro y también darle la tranquilidad a la Federación Colombiana de que está totalmente finiquitado el técnico Rueda. Oleado y sacramentado el fin de una historia, el término de la Rueda novela en Cali. Sigue descansando Triple R, pero en Colombia avisan. Reinaldo Rueda viajaría a Chile por paz y salvo para dirigir Colombia.
El próximo fin de semana Rueda viajaría a Santiago para tratar de salir pulcramente de la roja y no quede la sensación que terminó escapando incluso en Colombia, avisan. Reinaldo Rueda, ¿para cuándo la confirmación de que va a ser el técnico de la Selección Colombia? Yo creo que estamos muy cerca de eso y creo que la federación va a anunciar que podría ser esta semana. Suena a cuento repetido, pero en la ANFP han pasado semanas negociando la desvinculación de Rueda de la Roja y pensando en el futuro específicamente, ¿quién será el reemplazante del caleño en el banco de la selección chilena? Con respecto al nuevo técnico, yo creo que los primeros días de febrero ya nos hemos puesto como plazo supuesto de tener ya al técnico contratado, negociado. El nombre de Sebastián Becachese, descartado. Lo mismo para el mexicano Miguel Piojo Herrera, que igual sonaba. La lista se va achicando porque el español Robert Moreno igual está fuera. Robert Moreno, un gran técnico, pero no está dentro de la terna. Los que siguen en camino, Matías Almeida, su nombre llama la atención por su experiencia. El mismo José Néstor Peckerman igual sigue con chances. Otro nombre interesante es el de Guillermo Barros Esqueloto. Lo único que te puedo decir es que hablo español. Eso es lo más cercano a lo que es la realidad. Con Rueda fuera, en Quilín solo piensan en dar vuelta a la página. La primera semana de febrero, Pablo Milad debería presentar al nuevo técnico de la selección chilena. Ya, bueno, mañana entonces arriba a nuestro país el director de selecciones, semanas clave, como también semanas clave para Colo-Colo, que mañana juega de visita frente a Universidad de Concepción por el torneo nacional en la previa del Superclásico, que es, recordemos, el próximo domingo. Sin Matías Fernández, sin Leonardo Valencia, sin Jorge Valdivia, los 3 lesionados. Viajó el Cacique. Sin Blandia, el precio más caro. No solamente Colo-Colo del fútbol chileno, ni a la banca. Informe de Colo-Colo. En el caso de Jorge, un apretón, una contractura. Presenta edema en cabeza medial del gastrocnemio izquierdo. Hoy comenzó con tratamiento kinesiológico. Los trucos de Jorge el Mago Valdivia se ponen en pausa por unos días. Justo cuando las funciones comenzaban a darse, una lesión mandó al 38 Albo directo a recuperación. Y lo más importante, creo yo, independiente de lo extra cancha, es lo que yo pueda aportarle al equipo dentro de la cancha. Y es ahí donde aún no ha logrado ser gravitante. En su retorno a Macul ha participado en 3 partidos donde apenas tiene 88 minutos jugados de 270 posibles. Gustavo Quintero sufre, pierde un referente en una semana clave. Sabemos que nos vamos a encontrar con un rival muy difícil, como bien lo comentaste. Primero este miércoles ante Udeconce, encuentro que Colo-Colo enfrentará sin magia a Valdivia, Fernández y Valencia con molestias físicas. Quizás la falta de un talentoso para enfrentar al campanil motivó a Esteban Paredes, quien pidió el retorno de Pajarito Valdés. Y espero que vuelva a Colo-Colo. Un abrazo grande, hermanito, y lo quiero mucho. Pero si vengo para jugar, para no darle el gusto a ustedes en relación a las lesiones. El equipo Albo viajó hasta la 8ª región sin un jugador que marque diferencias en mitad de cancha. El 14 de los blancos y el Mago entre algodones. El primero se recuperaría para el Superclásico y lideraría al Cacique, mientras el segundo canceló sus trucos por unos días y no estará ante la U. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos al encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Ya la imagen en pantalla, el compacto para este encuentro terminado hace algunos minutos. El empate 0-0 entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia. Esto ocurría al minuto del partido con el centro de Rubén Farfán y el balón quedaba en el horizontal. En un partido correcto de Coquimbo Unido donde tuvo ocasiones, por ejemplo, el cuadro visitante. Sí, visitante, Defensa y Justicia en Asunción del Paraguay. Ahí fue local Coquimbo, ya saben ustedes la historia. Bueno, Brian Romero tenía esa posibilidad. Aquí Osorio sacaba, anticipándose a su rival. Ya eso en el minuto 8 del primer tiempo. La más clara para Defensa y Justicia. También aquí con este globito otra vez de Romero. Perdiendo la opción del compacto, el 0-0 entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia en un partido muy polémico con todo lo que se generó
durante la semana pasada con el partido suspendido, cambio de escenario, con 3 jugadores del equipo argentino que dieron positivo y que ahora marcaron negativo en la contramuestra, un falso positivo, como le llaman, y que de hecho, bueno, jugaron esta semifinal. Un nuevo episodio de esta historiada y vergonzosa, ¿no?, semifinal de la Copa Sudamericana. Por fin se jugó. A más de 1.500 kilómetros de Chile, Coquimbo empató con Defensa y Justicia en Asunción. Primera, Maga en la segunda. Centro, se le va al arco. La sorpresa fue total luego de que los 3 jugadores que marcaron positivo del equipo argentino pudieran presentarse en la semifinal. Se detectaron casos de 3 falsos positivos en los PCRs realizados en Santiago tras dar negativo en la contramuestra. De alguna manera u otra nos mojaron la oreja, así que siempre es bueno recordarlo. ¿Qué sabes de Piscini, Camacho y Rafael Delgado? Hemos hablado, así que esperemos juntarnos lo antes posible. Un partido historiado que comenzó con el cambio de sede de Coquimbo a Santiago. Luego, 3 casos positivos en Defensa y Justicia. No pueden volver a su país de origen. El encuentro se llevó a Paraguay, mientras los argentinos no podían devolverse a su país. Ya van de vuelta. Parece. 5 días después, se jugó en Asunción. Aquí está Coquimbo, aquí está Defensa y Justicia. Silbato del juez, pelota en movimiento, balón en circulación. El pitazo inicial de una semifinal que será recordada. Coquimbo va por la gloria sudamericana. Vamos ahora con la imagen de la 9ª etapa del Rally Dakar 2021 con, nuevamente, buenos resultados para nuestros compatriotas, con José Ignacio Cornejo, segundo en esta 9ª etapa, por detrás del argentino Kevin Benavides, pero logra ampliar su ventaja como líder en la clasificación general tras el accidente del australiano Toby Price. Así es que entonces se mantiene con ventaja en el primer puesto el Nacho Cornejo, y Francisco Chaleco López se queda con su 3ª etapa consecutiva y vuelve a estar en la cima de la general, en la side by side, ahí en los vehículos ligeros. 342 kilómetros de especial cronometrada para la etapa de mañana. Cambiamos de tema, una historia inspiradora. Pasó 18 meses en silla de ruedas, se recuperó de una grave enfermedad y contra todo, bueno, Declan Thompson debutó en el fútbol inglés. Mira. St. James Park fue el escenario de una historia mágica. La cancha del Exeter City abrió sus puertas para recibir al Sheffield Wednesday por la Copa FA, que entre sus filas citó a Declan Thompson con una historia simplemente inspiradora. Es un futbolista que anoche debutó con el Sheffield Wednesday, debutó en la FA Cup y lo hizo tras superar una enfermedad que con 8 años le tenía en silla de ruedas. Con solo 8 años, Declan fue diagnosticado con la enfermedad de Perthes, un padecimiento que complica las caderas. Tras 18 meses sentado en una silla de ruedas, el joven inglés volvió a ponerse de pie y caminar. Y no solo eso, ya que pudo cumplir su gran sueño, jugar fútbol profesional. Y ese día llegó. Yo siempre dije, voy a volver a jugar y voy a hacer todo lo posible para volver a jugar fútbol. Thompson ingresó en los descuentos, cuando el Sheffield vencía por 2-0 al Exeter, para desbordar de alegría y emoción, al igual que sus padres que no pudieron aguantar las lágrimas. Yo sabía que tenía que probar que los doctores y que todos se equivocaban con mi diagnóstico y que podría volver a ser lo que soy hoy día. Volver a tocar una pelota era un sueño casi imposible. Declan Thompson logró dar la vuelta al destino, rompió con penas y ahora no hay quien lo pare. Habrá que esperar su próxima presentación en cancha. Linda historia, ¿no? El inquebrantable espíritu humano. Para finalizar, una mala noticia porque Cristian Garín se tuvo que bajar del primer Grand Slam del año. No va a poder jugar el Abierto de Australia por una lesión, para que tenga buena recuperación el número 1 de nuestro país. Pausa, ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. Buenas noches.
De regreso con la noticia, le contamos que el Ministerio Público informó que va a solicitar el desafuero del senador Manuel José Osandón. El fiscal Manuel Guerra pidió a la Corte de Apelaciones de San Miguel que el parlamentario fuera desaforado para continuar con el proceso judicial en su contra por el delito de tráfico de influencias. Al senador se le acusa de haber presionado a la municipalidad de Pirque para que una empresa, de la cual su hijo es socio, se viera beneficiada. El parlamentario está formalizado por el delito de tráfico de influencias en el llamado caso Cabildo. Tenemos declaraciones. Confío en la justicia. Esperábamos y confiábamos esta instancia, porque aquí vamos a poder acreditar ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que no existe un mérito para sostener esta acusación. Y en este caso va a quedar establecida mi inocencia. Un hombre de 92 años con coronavirus falleció en Argentina después de haber sido sometido a un polémico tratamiento con dióxido de cloro por orden de un tribunal. Se trata de la segunda muerte en el vecino país por el uso del compuesto como terapia para el COVID-19. Para eliminar plagas de insectos como las cucarachas, los especialistas utilizan los químicos más potentes. Una de las fórmulas aplicadas es el dióxido de cloro, el mismo compuesto usado en polémicos tratamientos alternativos contra el coronavirus y que este lunes habría cobrado una nueva víctima en Argentina. Es un compuesto químico fuerte, serio para el cuerpo humano. Es un compuesto que en el contacto con la piel o con el tracto digestivo genera una irritación muy fuerte. Así alertaban los expertos para desincentivar el uso de este químico. Sin embargo, la familia de Óscar García Rúa, un hombre de 92 años con COVID, decidió tomar el camino opuesto. Este paciente argentino, cuyo estado de salud era complejo, falleció este lunes por complicaciones con el virus después de haber recibido dióxido de cloro para paliar sus síntomas. El tratamiento al que fue sometido fue ordenado por un juez. Sin embargo, el hospital que lo atendió se negó a realizarlo, siendo finalmente aplicado por su médico personal. El hospital Otamendi apeló, pero no obstante lo cual estaba obligado a oír la manda judicial. Por eso creemos que se constituyó el delito de desobediencia y es lo que vamos a pedir a la justicia que se investigue. La familia de García Rúa aseguró que el químico alcanzó a mostrar efectos positivos antes de que el hombre muriera y se suma al niño de 5 años fallecido en circunstancias similares en Neuquén en 2020. A partir del tratamiento, una franca mejoría en el compromiso pulmonar. ¿Por qué creen eso, doctor? Porque es lo que nos informan los médicos tratantes y nuestros médicos legistas. El uso de dióxido de cloro contra el coronavirus es un tema criticado por la propia Organización Mundial de la Salud y cuestionado por la comunidad científica internacional. Este miércoles la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara va a iniciar la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Un proyecto que fue presentado hace 2 años y que tomó un nuevo impulso tras lo ocurrido en Argentina, donde hoy es ley de la República. Kevin Filgueras tiene el detalle. Fue un tema que por largo tiempo se tomó el debate y encendió las pasiones en Argentina y en su Congreso se convirtió en ley, una que da el derecho a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tema que en Chile vuelve a estar en la palestra y promete generar controversia. Hemos decidido iniciar formalmente la tramitación del proyecto que presentamos ya hace algunos años y que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Proyecto ingresado en 2018 y que recién iniciará su debate este miércoles en el Congreso, tema que genera división en la sociedad civil. No es posible concebir una democracia sin que las personas, y en este caso las mujeres y cuerpos gestantes, no puedan decidir en ámbitos tan sensibles y tan determinantes para la vida de las personas. Durante la tramitación del aborto en 3 causales, fuimos muchos los que advertimos que la verdadera intención detrás de eso era el establecimiento de un aborto libre y sin restricción alguna. Hoy, lamentablemente, el tiempo nos da la razón. Y tal como ocurrió en Argentina, las miradas apuntan ahora al Congreso, poder legislativo que ya en 2017 aprobó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, impulsado en la administración Bachelet y que en 2020 fue utilizado por al menos 459 mujeres, según cifras del Ministerio de Salud actualizadas hasta octubre del año pasado. Un camino que, para sus promotoras, aún está incompleto. Siempre dijimos que no era suficiente, que habían razones por las que mujeres abortaban dentro de las primeras 14 semanas ajenas a las 3 causales. Nosotros no queremos que se penalice más a las mujeres en nuestro país, ni que exista aborto clandestino. Creemos que tenemos que seguir avanzando hasta poder tener aborto seguro, gratuito y
garantizado por el Estado. Posturas que no convencen a todos. En el oficialismo, la mayoría ha manifestado su rechazo a esta iniciativa, mientras otros sectores de oposición expresan dudas cuando surge el concepto de aborto libre. No hay lugar para seguir hablando esto del aborto libre. Yo creo que el tema de las 3 causales ya se cerraron todos los ámbitos que se podían tocar. Creo que ese es un tema zanjado en Chile y no creo que sea la oportunidad ni el minuto de volver a abrir el tema. Lo más probable es que yo rechace un aborto libre, pero no estoy por meter presa a las personas que tomen esa decisión. Desde la bancada de la UDI hemos dicho siempre que protegemos la vida desde la concepción hasta la muerte. Postura oficialista en la que, según han dicho, no hay órdenes de partido al momento de definir las votaciones. Eso sí, el propio Ejecutivo también rechaza la moción. El gobierno no está a favor, está en contra de lo que se ha definido como el aborto sin causales, el aborto libre. Y entendemos de que el Parlamento es soberano para poder debatir. Proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, que ya es ley en Argentina y que en Chile requiere de la mayoría simple de los parlamentarios para su aprobación. Debate que recién partirá este miércoles en el Congreso. La portada de la revista de modas Vogue con la futura vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha causado revuelo por 2 cosas, por su vestuario y porque incluso acusan a esta revista de haber blanqueado su rostro. Hace años que las industrias de los medios, la publicidad y el cine vienen cambiando sus estereotipos de belleza precisamente para evitar controversias como esta. Mire. En pocos días, Kamala Harris no solo será la primera vicepresidenta mujer en la historia de los Estados Unidos, sino que además se convertirá en una de las mujeres más poderosas del mundo. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Hija de padre jamaicano y de madre india, con piel oscura, la ex congresista y fiscal ha sido símbolo de la multiculturalidad racial. Por eso hoy la polémica se instaló luego de que la revista Vogue mostrara la portada donde su piel luce una tonalidad más blanca. Yo creo que no tiene mucho sentido que Kamala Harris, con lo que representa ahora, quiera ser más blanca. También tienes que tener en cuenta que ¿cuál es la portada? No es la portada de la revista Times. No es la portada del Economist, es la portada de Vogue. Y en Vogue hay otra simbología, hay otro imaginario en torno a Vogue, es más light. Pero no es la única polémica. La revista eligió la foto donde Harris viste jeans y zapatillas versus la opción donde viste traje formal. Si bien ambas saldrán en la versión digital, la foto informal irá en la edición impresa. O sea, ella es así, ella es informal. Sin embargo, en este minuto lo que se necesita en esta democracia perpleja, en esta democracia amenazada, por decirlo así, son autoridades fuertes. Que la foto la hace ver más blanca que la tenida le quita autoridad. Son tantas las teorías sacadas de una portada. Patricio Pechetto es uno de los fotógrafos de publicidad más premiados y reconocidos de Chile y tiene su visión. Hoy en día todas las fotos pasan por Photoshop. Si que la hayan aclarado o no, es difícil saberlo, porque también puede ser un tema de iluminación. Ella es la mega estrella de Hollywood, Drew Barrymore. Locura en Instagram por sus videos casuales, espontáneos y naturales. Oh my God, I'm totally... Es que los paradigmas de belleza no solo han cambiado en la delgadez de las modelos, en esa perfección artificial que maquillaje y Photoshop habían elevado a cánones poco creíbles. Y como está súper comprobado que la gente copia los liderazgos, el hecho que empiecen las Drew Barrymores a mostrarse como son, y uno dice, oh, ella es igual que yo, y despierta chascón igual que yo, y tiene arrugas igual que yo, empieza a modelar estos comportamientos sociales. La exitosa serie de Netflix de Bridgerton es una saga de época donde el casting se hizo sin saber el color de la piel de los actores. Personajes de raza negra son parte de la realeza y alta sociedad de Londres, una combinación racial imposible en la Europa de 1800.
Las series de Shonda Rhimes están caracterizadas por incluir distintas razas. Aparecen ahí una reina de Inglaterra de color y el protagonista justamente es un duque de color que, bueno, igual responde a un estereotipo porque es súper buen mozo. La próxima vicepresidenta de Estados Unidos baila junto a cheerleaders, baja del avión con bototos y jeans y en medio del trote felicitó a Joe Biden por el triunfo electoral. Lo hicimos, Joe. Es eso, que los políticos, que las personas públicas sean más cercanas. Cercana, multicultural, así es Kamala Harris. Sin embargo, sus asesores aclararon que la foto informal no era la autorizada para ser publicada. Estrategias políticas o de marketing, los cánones de belleza han cambiado y Kamala parece que comienza también a liderar en la publicidad. ...24horas.cl. Nuestro equipo 24 Data de 24horas.cl preparó un análisis respecto a las comunas que más han aumentado sus casos a propósito del mayor número de contagios y las nuevas restricciones del plan paso a paso. Esta es la invitación, revisar todo el detalle en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda, que tenga buenas noches.